Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. ¿Vacaciones o segunda oportunidad? Virce Akalay e Ibrahim reavivan las llamas del pasado en un yate de ensueño. Göcek, con su mar azul profundo y sus costas de ensueño, ha sido el escenario de un encuentro que ha paralizado al mundo del espectáculo turco. Las imágenes de Virce Akalay e Ibrahim Çelikkol compartiendo momentos en un lujoso yate sacudieron las redes sociales, y dejaron una pregunta flotando en el aire: ¿han vuelto? La pareja, conocida por su complicidad en pantalla, y los rumores persistentes sobre una relación pasada, parecía compartir mucho más que una simple amistad bajo el sol del Egeo. Cada sonrisa, cada mirada robada por los objetivos de los paparazzi alimentó el deseo colectivo de verlos juntos otra vez. El silencio de ambos en redes sociales tras este viaje solo avivó más la curiosidad. Mientras las imágenes navegaban por los timelines de miles de fanáticos, ni Virce Akalay ni Ibrahim Çelikkol ofrecieron explicación alguna. No hubo desmentidos, ni declaraciones, ni publicaciones que suavizaran el revuelo. Al contrario, la ausencia de palabras pareció ser una declaración silenciosa que decía mucho más de lo que podrían haber expresado con un comunicado. En un mundo donde todo se muestra, su decisión de callar lo convirtió en un enigma aún más irresistible. Durante los días de navegación, testigos relataron momentos cargados de ternura entre los dos actores. Ibrahim Çelikkol, que ha sido siempre descrito como reservado en sus relaciones, no dudó en mostrarse atento con Virce Akalay. Su lenguaje corporal hablaba de familiaridad y afecto, un toque en el hombro, una sonrisa cómplice, una carcajada compartida bajo el toldo del yate. Pequeños gestos que, para quienes conocen su historia, gritan mucho más que un beso a la vista del público. Los rumores sobre su antigua relación siempre estuvieron envueltos en misterio. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, se decía que lo suyo fue más que una amistad. Una conexión profunda, marcada por un entendimiento mutuo que pocos lograban igualar. Que ahora hayan decidido compartir unas vacaciones lejos de las cámaras pero no de los paparazzi parece indicar que, al menos, el vínculo sigue intacto. Y quizás, más fuerte que nunca. Göcek se convirtió en un refugio. Lejos del bullicio de Estambul, Virce Akalay e Ibrahim Çelikkol parecían disfrutar de una burbuja temporal donde el pasado y el presente se confundían dulcemente. Cada imagen filtrada era como una postal romántica. Ellos dos en la proa del yate, observando el horizonte, compartiendo un desayuno junto al mar, o simplemente riendo bajo el sol. Las redes se llenaron de nostalgia, como si todos hubieran estado esperando este reencuentro durante años. La actitud de Ibrahim Çelikkol fue especialmente comentada. Aunque siempre ha sido de carácter serio, durante esta escapada se le vio relajado, incluso juguetón. Su interés por Virce Akalay era evidente. No solo la observaba con ternura, sino que se aseguraba constantemente de su comodidad. La protegía del viento con una toalla, le servía bebida, la ayudaba a bajar al mar. Para muchos, era el reflejo de un amor que nunca terminó de apagarse. Virce Akalay, por su parte, mostraba una serenidad luminosa. Quienes la conocen afirman que solo sonríe así cuando está en paz. Su complicidad con Ibrahim Çelikkol parecía fluir con naturalidad, sin tensión ni distancias. Compartieron conversaciones largas y silencios cómodos, algo que solo sucede entre personas que se conocen profundamente. Su lenguaje corporal era el de alguien que ha vuelto a un lugar seguro, a un afecto familiar. Las redes sociales, mientras tanto, explotaron. Los fanáticos de la pareja que nunca perdieron la esperanza de verlos nuevamente juntos comenzaron a publicar montajes, hashtags, y mensajes como "el amor verdadero siempre vuelve" o Virce Akalay e Ibrahim Çelikkol, capítulo 2. La nostalgia colectiva por su química traspasó las pantallas, y se convirtió en una corriente de emoción digital. Lo que parecía un viaje privado, se volvió un fenómeno público. No faltaron las comparaciones con las ficciones en las que actuaron juntos. Muchos recordaron sus escenas en Saj Bella Fask, y cómo la intensidad que compartían en la ficción parecía tener raíces muy reales. Para los espectadores, la pantalla nunca logró contener completamente la electricidad entre ellos. Y ahora, esas chispas parecían haber prendido fuego una vez más, esta vez bajo el sol de Göcek. El misterio sigue alimentando las teorías. Algunos medios aseguran que el viaje fue solo entre amigos, otros insisten en que es el comienzo de una reconciliación sentimental. Pero más allá de los titulares, lo que queda es la evidencia de un vínculo vivo. Porque incluso si lo suyo no ha vuelto a ser un romance, lo que comparten trasciende la simple amistad. Hay algo en su forma de mirarse que no se puede fingir. Ambos actores han tenido relaciones posteriores, pero ninguno pareció encontrar una conexión tan sincera como la que compartieron juntos.
Puede que hayan intentado seguir caminos distintos, construir nuevas historias, pero al final el destino los vuelve a juntar. Esta vez, sobre un mar azul que parece haberles ofrecido el escenario perfecto para una nueva oportunidad. El viaje también coincidió con una pausa en sus agendas laborales. Sin rodajes ni compromisos, pudieron entregarse por completo al momento. Alejados de la presión, se permitieron disfrutar sin explicaciones. Ese detalle, para muchos, es señal de algo más profundo. Nadie organiza unas vacaciones en yate con alguien del pasado si no hay cuentas pendientes con el corazón. La falta de presencia en redes sociales fue leída como una protección consciente. Prefirieron vivir su encuentro lejos de filtros, sin likes, sin validación virtual. En tiempos donde todo se comparte, ellos optaron por el valor de lo íntimo. Y eso, en sí mismo, es una declaración poderosa. Los paparazzi lograron captar momentos espontáneos. Una carcajada compartida al caer la tarde, un brindis con vino blanco, una siesta bajo la sombra. Instantáneas que valen más que 1000 comunicados de prensa. Cada una parecía sacada de una película romántica con final feliz. Y tal vez eso es lo que todos anhelan para ellos. Que esta vez, la historia tenga el desenlace que antes no tuvo. El regreso a tierra firme ha sido igualmente enigmático. Ninguno de los dos ha mencionado el viaje. Volvieron a sus rutinas sin rastro de lo vivido, como si nada hubiera pasado. Pero todos sabemos que algo sí pasó. Algo que cambió la energía entre ellos, y que el tiempo se encargará de revelar. Los amigos en común, consultados por algunos medios, se han limitado a sonreír ante las preguntas. No podemos decir nada, fue la frase más repetida. Esa reserva, lejos de desmentir, solo confirma que hay algo en juego. Porque cuando todos callan, es porque lo que ocurre es demasiado valioso como para exponerlo. ¿Será este el renacer de una historia que nunca murió del todo? ¿O simplemente una pausa compartida por dos almas que se entienden como pocas? Lo cierto es que, juntos, siguen generando magia. Y si el amor verdadero sabe encontrar el camino de regreso, tal vez Gofek haya sido solo el primer capítulo de un nuevo comienzo. Adiós.